Pues si no hay más preguntas, vamos ya con la última sesión, que será una mesa redonda que moderará Íñigo Inchusta Casteleiro, periodista agroalimentario de Radio Nacional Española. Yo poneos como... Ah, claro. Pues como quieras. Sí, está el micrófono. Bueno, pues sí, vale. Sí, bueno. Lo tengo conectado, No puedo decir maldades. Bueno, mientras están poniendo el micrófono a Silvia, podemos ir avanzando mínimamente. Estamos en esta parte ya final de la jornada para analizar el estado actual de la ratificación. Vamos a conocer cuál es la situación de este convenio que se aplica a todo el sector pesquero y que da esas normas mínimas de protección a los pescadores. Por empezar a presentar, supongo que ya conocéis a los ponentes, pero en todo caso, Juan Manuel Trujillo es presidente de la sección de pesca de ETF, es la Federación Europea de Trabajadores del Transporte y agrupa más de 200 sindicatos del transporte por mar, tierra y aire de 40 países europeos. Tiene una extensa vinculación con el mar en toda su actividad profesional, esa trayectoria en el sindicato Comisiones Obreras, donde es responsable en el sector del mar, y también en la Federación Europea de Trabajadores del Transporte. Muy buenos días, lo primero. Gracias, Iñaki. Rocío Béjar, aquí a mi derecha, secretaria adjunta de la Patronal Cepesca, licenciada en Ciencias Biológicas por la Complutense y máster en Pesca y Acuicultura por ICADE y el Instituto Marítimo Español. También 15 años ejerciendo responsabilidades en el sector de la pesca, en la Secretaría Técnica de la Organización Nacional de Asociaciones Pesqueras y durante 6 años fue presidenta de la Comisión Paritaria de Pesca y Acuicultura de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. Ya desde 2007 es secretaria adjunta de la Patronal Cepesca. A su lado está Juana Parada Aguinaldo, es gerente de Orpagu, la Organización de Palangreros Guardeses, licenciada en Relaciones Laborales, también 2 décadas vinculadas al mundo de la pesca a través de Orpagu, la mayor organización de flota de palangre de superficie. Son 79 barcos que se dedican a la captura del pez espada y especies afines por todo el mundo y Orpagu tiene más de 25 años de historia, cuenta con planta frigorífica en marcha y desarrolla proyectos de innovación para estar a la vanguardia. Y por último, por parte de la Administración, contamos con Silvia Solís Reyes, subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales dentro de la Secretaría General de Pesca del Ministerio que dirige Luis Planas. Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ya ha desarrollado toda su actividad en el sector público. Tenía pensado hacer una pequeña presentación, pero yo creo que podemos ir prácticamente al tema de las preguntas, que yo iré haciendo algunas, si se quieren hacer por parte de los presentes también, por supuesto. Lo único, contar lo evidente, España ha sido el último país en ratificar este convenio en el año 2022. Hay 160 países que todavía no lo han ratificado, 21 que sí lo han hecho, y si miramos el mapa mundi vemos que hay 12 países europeos, 7 africanos, 2 de América del Sur y, como indicaba Clara Bustillos, solo un asiático. Este convenio tiene que marcar un antes y un después y quería preguntaros, por empezar por el mapa mundi y luego entramos ya en lo que es el convenio en sí. ¿Qué nos dice ese mapa mundi sobre la implicación de los gobiernos, de los países con el trabajo decente en la pesca? ¿Qué es lo que encontramos? Si quieres empezamos. Sí. Bueno, primero encontramos una falta de sensibilidad tremenda por parte de los gobiernos en general, globalmente y en Europa también. Y claro, en la parte que nos afecta, la más próxima de nosotros, somos, como planteaba, el grado de cumplimiento de compromiso mayor, ¿no? Y hay una gran diferencia si nos fijamos en los 4 ejes fundamentales sobre leyes básicas
de protección en el mar que diferencia lo que es la gente de mar, la marina mercante y la pesca. Se producen muchas más ratificaciones, más compromisos de apoyo por parte de los estados a la gente de mar que a los pescadores. Somos los hermanos pobres. Y bueno, y esto lleva consigo pues muchos de los problemas que tenemos y que desarrollaremos más adelante, ¿no? Y es que no son el nivel de protección es inferior, con lo cual las condiciones son peores y no somos atractivos, además de la competencia de otros países, ¿no? Y por ejemplo, de cada 10 trabajadores en el mar, 8 son pescadores, 2 son marinos mercantes, y las ratificaciones son mucho más la de la marina mercante. En cuanto a la ANCLO, la ley del mar, la LCTCW para pescador-F, para marino-W, el convenio de Torremolinos, el ZOLAS para marina mercante, etc. Siempre se produce en mayor número más ratificaciones. Y parece que preocupa un poco un sector tan importante que da garantía alimentaria y además alimentos de calidad a su población, ¿no? Y yo estoy, pues aún con todos estos problemas, con la misma ilusión que al principio. Empecé desde el comienzo, ¿no? Desde 2004, y me gustaría comentar de que ahí la visión, el enfoque era hacer un convenio para pescadores y para marinos mercantes. No fue posible, porque aunque trabajamos en el mismo medio, somos diferentes, ¿no? Y sobre todo en la estructura salarial. Nosotros, los pescadores, tenemos históricamente y culturalmente arraigado el concepto del salario a la parte, y es totalmente diferente. Los formatos retributivos en la gente de mar, ¿no? Son salarios. Es prueba de ello que es que cuando se ha hablado de OIT y algún ponente me ha preguntado por la cara que ponía, y era por eso, ¿no? Porque sí hay referencias de indicadores mínimos para gente de mar, pero no lo hay para pescadores, porque la constitución del salario es completamente diferente, ¿no? Y a partir de ahí, pues entraremos en más cuestiones. Silvia, ¿cómo lo interpreta cuando se ve desde la administración pública? Cuando se ve desde la administración pública, yo creo que lo vemos, nosotros estamos muy cerca del sector pesquero. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que el trabajo, nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Ya lo han estado diciendo, no solo es importante ratificar el convenio, sino además hay que implementar el convenio. Y yo creo que España es un referente, lo estamos viendo, además la colaboración de la Administración con el sector para conseguir que el sector vea que la aplicación del C-188 crea valor, no es una forma de más control sobre el propio sector o poner más problemas al sector, sino que le puede crear valor. Lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando para que lo vean y también para conseguirlo, porque yo creo que cuando creamos valor lo tenemos que hacer todos juntos. Yo creo que en una sociedad avanzada como es la nuestra no podíamos estar sino donde estamos, con una ratificación del convenio 188. Lo que no se entiende mucho es que todavía países que también son países con un avance social importante sigan sin ratificar el 188. De todas formas, sí que tenemos, como administración, pensamos que en la ratificación del convenio y la puesta en marcha hay que tener cuidado, entre otras cosas, por lo que ha dicho ahora Juanma. El sector pesquero y el de marina mercante son dos sectores muy diferentes. Y la estructura y las formas y la actividad de uno y otro no tiene nada que ver. Y sí que es cierto que a veces, sobre todo los departamentos, las unidades que no están muy familiarizadas con el propio sector pesquero, tienen tendencia a intentar pues hacerlo en imagen y semejante de lo que se ha hecho con marina mercante. Y yo creo que con el grupo de trabajo con el que estamos, donde, como ven, también está el Ministerio de Agricultura dentro de ese grupo de trabajo, lo conseguimos. O sea, al final hemos avanzado mucho. Yo creo que hemos hecho un buen grupo de trabajo, donde bueno, vamos a conseguir que darle valor a esta firma.
Rocío Béjar, quería preguntarle, Cepesca lleva prácticamente, no voy a decir desde el principio, pero sí muy involucrada en este convenio. ¿Cuál ha sido el papel del sector en su conjunto a la hora de poder aportar a la negociación y al desarrollo del convenio? Pues muchas gracias, Íñigo. La verdad es que el papel del sector, antes se ha hablado mucho del esfuerzo que han hecho las administraciones, pero yo la verdad es que quiero poner en valor todo el esfuerzo que se ha hecho desde el sector, en particular desde mi organización, y además es que nos tenemos que rememorar a la época de la propia adopción del convenio 188, cuando ya personas como María José González o Francisco Marín, que son personas que están jubiladas ya del sector, luego también nuestro secretario general, Javier Garat, pues formaron parte de la delegación empresarial que iba a Ginebra y, bueno, junto con nuestros colegas holandeses, pues nos sentamos en esas mesas de negociación. Luego, es verdad que formamos parte, conscientes de que la Unión Europea no tenía tampoco mucha intención por avanzar en este tema. Fuimos parte de los interlocutores sociales, junto con los sindicatos europeos, para firmar el acuerdo de aplicación del convenio. Y dicho acuerdo, además, fue recogido luego en la famosa Directiva Comunitaria de 2017, donde se instaba a los Estados miembros a ratificar el convenio. Posteriormente, a lo largo de los años, hemos participado en las reuniones de la Comisión de Asuntos Sociales del Comité Consultivo Pesquero organizado por la Secretaría General de Pesca, donde hemos podido ir analizando toda la normativa que había que adaptar a nivel, la normativa que estaba a nivel internacional, adaptarla a la normativa española. Y además pudimos debatir en detalle el proyecto de Real Decreto de Cumplimiento y Control del convenio, que por cierto eso crea cierta inquietud porque todavía no haya sido aprobado, ¿no? Pero bueno, en fin. Luego, a finales del año pasado, también organizamos desde nuestra asociación Pesca España, la asociación de organizaciones de productores que tenemos, una jornada similar a esta, para dar a conocer el convenio 188 y donde participaron las administraciones implicadas, como hoy aquí, y nos dieron a conocer por primera vez el papel que iban a seguir cada una de ellas y las inspecciones que iban a llevar a cabo tanto en puertos españoles como puertos extranjeros. Luego también hemos tenido reuniones coordinadas con el Instituto Social de la Marina, también con las administraciones implicadas, ya para analizar también con más detalle los checklists de todos los asuntos que iban a ser objeto de control por las administraciones. Ahí ya se vio, por ejemplo, que había que diferenciar en muchos casos entre la flota de bajura y la flota de altura y gran altura, porque obviamente las operativas no son las mismas. Y de hecho luego también hemos tenido contactos específicos con Inspección de Trabajo para acometer pues, problemas, por ejemplo, de la operativa en puertos extranjeros, que muchas veces es por desconocimiento de las administraciones de cómo se opera allí, o, por ejemplo, para acometer también el problema del registro horario para ver cómo nos podíamos adaptar. Así que la verdad que yo quiero poner en valor el papel del sector en todo este proceso desde la adopción del convenio hasta aquí, porque creo que ha sido muy importante. Y quería preguntarle a Juana Parada, como gerente de Orpagu, tiene barcos en los 3 principales océanos, si no me equivoco. ¿Cómo está siendo el inicio de la aplicación de este convenio? ¿Lo ve en clave positiva? ¿Lo ve como un foco de problemas? En cambio, como una cobertura para la actividad que hace su flota. Como decía Alba esta mañana, es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. En este caso, yo creo que en la misma medida, sector y administración, porque nos está sirviendo para ver, es verdad que yo recuerdo hace 20 años, ya gestionaba las tripulaciones en mi organización y me encontraba con estos problemas. Mencionabas antes a María José González, yo recuerdo tener conversaciones con ella, pues temas sobre seguridad social. Estamos hablando que en nuestro caso un porcentaje importante de las tripulaciones son extranjeros y tenemos todas esas casuísticas que se comentaron esta mañana. Entonces, tiene difícil encaje a veces, no fuera, pero sí en la normativa nacional. Y 20 años después se siguen hablando de esas mismas situaciones aquí.
Lo bueno es que yo creo que ya hay que perder el miedo por parte de las tripulaciones, de los armadores, viendo un poco la actitud también de la administración, de que esta es la realidad, esto es lo que hay y hay que intentar buscarle un encaje. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está siendo? Algunas de las primeras inspecciones que mencionaban están siendo en buques nuestros. La verdad es que, bueno, aún es pronto porque todavía no tenemos ni el primer certificado, pero sí que es verdad que ya más cerca, como cuando uno sale a un escenario, pues ya se tranquiliza porque está palpando la realidad de la situación y ve que es nuevo para todos. El armador también ve que es nuevo para la administración y estamos todos un poco aprendiendo, como decíamos esta mañana. Entonces es un poco pronto, pero lo que sí es seguro es que se están poniendo ya sobre la mesa situaciones reales, problemas reales y muy específicos de cada caso, que la administración tiene que saberlo. Tiene que haber un diálogo recíproco, porque es la única forma de solucionar esos temas. Y antes mencionaba Juanma la diferencia entre pesca y marina mercante, que llevamos toda la vida diciéndolo, y me viene a la mente el RESAE, el famoso registro especial para empresas de buques que faenan exclusivamente en aguas internacionales, que batallamos mucho para que ello saliese. Sí que había otros objetivos más ambiciosos, también de desgravaciones fiscales, bueno, eso ya sería utopía ahora mismo, pero a mí particularmente me preocupaba ese tema y queríamos tener ese amparo precisamente para que se contemplase o se le diese una cobertura jurídica a la casuística de la flota de larga distancia que opera en terceros países. Y ahora viendo el 188, pues claro, es algo que, ¿por qué no?, podría recuperarse y mencionarse y poner paralelamente con el 188, ya que estamos ahora mismo encima del tema. Juan Manuel Trujillo, ¿cuál es la realidad que afrontan las flotas de larga distancia que operan en terceros países? ¿Ve que las medidas son fáciles de implementar o precisamente por las casuísticas tan particulares hace complejo la aplicación del contenido del convenio? Este convenio, si tiene algo, es que homogeneiza y estandariza las condiciones laborales en el mundo, de forma global, y se garantiza un nivel de juego limpio. Por lo menos se fija esos conceptos, siempre incumplidores lo hay. Yo creo que, como decía algún que otro ponente, nosotros en este caso es un problema de adaptación, no un problema de que estemos atrás a la hora de esa protección social. Y creo que no va a haber mayor problema que tener un producto y meterlo en una caja, ¿no?, que es el 188, y poner blanco sobre negro sobre blanco lo que se viene haciendo y las buenas prácticas de la flota española, salvando ya algunos de conocidos incumplidores que hasta han sido condenados, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, de forma general, como se tratan estos temas, creo que no va a haber mayor problema. Ahí ya antes se venía trabajando, venían trabajadores de terceros países, tenían su encaje y su protección social. Hoy en día no va a tener que cambiar sustancialmente ese tema, sino vamos a hacerlo bien. Ya la legislación española en cuanto a temas de seguridad social establece que, igual que el convenio 188, que el trabajador optará libremente, eso sí, tiene que venir reflejado en sus condiciones de trabajo, en su convenio, en su contrato y demás, por qué sistema opta, el suyo, el de su país, o por el del país de bandera del pabellón del buque. Y ahí se despejan todas esas incógnitas. Lo que es importante es garantizar la protección de esos trabajadores. Y me consta que la flota española lo garantiza con el pabellón de España y con otros terceros pabellones, los cuales lleva trabajadores de terceros países. Y para mí es muy importante el que si se hace para otras cuestiones, como es la protección medioambiental, leyes que se cumplen a nivel europeo y que no se puede bajar esos mínimos, también se pongan en el mismo nivel las cuestiones socioeconómicas. Tenemos que proteger con la legislación, como es el caso del 188, a estos trabajadores y hablar de esa dimensión social. Y no solamente preocuparnos de los peces, sino también de las personas. Silvia Solís,
¿Cómo están siendo estos primeros pasos en la adaptación a la flota española? En principio, tenemos una flota que cumple esos requisitos. Es verdad que a lo largo de la mañana uno de los mensajes más repetidos por parte de la Administración es: vamos a facilitar, no se van a poner trabas, vamos a intentar hacer las cosas rápido, sin generar más burocracia. ¿Cómo están siendo estos primeros pasos? Yo quiero creer que está yendo bien, la verdad, y me alegra mucho el estar aquí y escucharles que, bueno, que en principio así es. Nuestros esfuerzos han ido dirigidos a eso y desde luego, efectivamente, para que esto funcione, no la Administración, cuando va sola, los resultados nunca son buenos o cuesta mucho llegar, pero es cierto que hemos ido con el sector, efectivamente, que hemos ido juntos en el desarrollo e implementación de toda esta norma y yo creo que eso nos da garantías de éxito. Desde el Ministerio de Agricultura, nuestra participación en la puesta en marcha de todas las medidas que están haciendo para conseguir la certificación está limitada en realidad a lo que es la elaboración de esa lista donde recogemos aquellos buques que es una lista estimativa donde recogemos aquellos buques que en base al Real Decreto que estamos haciendo, pues van a necesitar ese tipo de certificado. De todas formas, ya estamos trabajando también y al sector se lo estamos diciendo. Si en algún momento hay alguna duda, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con los que elaboramos esa lista y hacemos en base de la actividad que tiene ese buque, hacemos un análisis y bueno, y les escribimos desde nuestro punto de vista si nosotros consideramos que ese buque estaría incluido o no en esa lista por si tienen algún problema. Ya hemos salvado algún problema, creo que seguiremos en esa línea, salvando problemas y a lo largo de toda la mañana, desde luego, yo creo que estoy satisfecha y creo que todos deberíamos estar satisfechos de ver el talante de no solo el trabajo de colaboración que estamos haciendo todos los departamentos que estamos incluidos en el tema del C-188 o la puesta en marcha del C-188, sino además el papel dialogante que hemos demostrado tener y yo les invito y además es cierto, Rocío, que llevamos tiempo y hemos hecho ya unas cuantas jornadas con ellos y haremos todas las que hagan falta y estamos dispuestos como grupo a participar y bueno, poder salvar todas las dudas que pueda haber. Yo creo que el sector pesquero nuestro, como decía Juanma, en realidad muchos problemas no tendría por qué tener. Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio de recopilación, ordenación y protocolización de un montón de cosas que ya se venían haciendo y eso exige un esfuerzo. Efectivamente, hay que hacer un esfuerzo para ello. Y los casos puntuales que efectivamente existen, se les buscará una solución para poder emitir esos certificados. Pues muchas gracias. Rocío Béjar, como sector, ¿qué pedimos a la Administración? Para, no sé si aplicar, adaptar, mejorar, tranquilizar. Creo que también hay esa sensación de que, bueno, de que se empiezan a despejar las primeras dudas, esos primeros nubarrones, pero bueno, entiendo que el sector querrá mejorar. Sí, a ver, estamos ahora efectivamente en los inicios de todo el procedimiento, ¿no? Se están desarrollando ya algunas inspecciones, es verdad. Y bueno, también tengo que decir que a día de hoy no nos consta ninguna incidencia grave, ¿vale? Más allá de todo lo puramente documental, ¿vale? Y bueno, pues todo el esfuerzo que exige ello. Pero ¿qué le pediríamos a las administraciones? Bueno, en primer lugar, la flexibilidad que se nos ha dicho que va a haber en estos inicios de procedimiento, que además ya sabéis que el sector bueno, tiene ahora muchas incertidumbres y desde luego no quiere que se le complique más la vida con este tipo de inspecciones y sobre todo de exigencias documentales, ¿vale? Luego que sigan con esa buena disponibilidad que se nos ha mostrado desde el principio, ¿no? Y que procuren desde luego que no se impida la salida de ningún barco, ¿vale?
por estos procedimientos documentales o por algún requerimiento puramente documental. Que intenten eliminar la burocracia excesiva y la duplicación de documentos, que también se nos ha dicho que iban a intentarlo. Y necesitamos las mismas reglas de juego para todos, esto también se ha dicho a lo largo de la mañana, porque vemos que efectivamente flotas de terceros países, principalmente asiáticos, bueno, pues al final con unos menores estándares no solo de condiciones laborales, sino de otro tipo, pues al final están compitiendo con nosotros en nuestros mercados. Así que necesitamos esas mismas reglas de juego para todos y que las administraciones tienen que ser conscientes de ello. Juana Parada, aunque quizá pueda ser algo reiterativo, creo que como sector también, ¿qué demandas tienen para la Administración? ¿Entienden que los ministerios que están implicados son los suficientes? ¿Haría falta alguna adaptación? Bueno, viendo después de lo que estuve escuchando esta mañana, una de las demandas pues sería esa flexibilidad, como bien dice Rocío, que la sobreentiendo por lo que llevo escuchando esta mañana. Pero sí que es verdad que hay que contemplar las casuísticas específicas. En mi caso yo voy a hablar de la flota de larga distancia, porque tenemos que lidiar, para bien y para mal, en los terceros países donde operamos. Hay que cumplir una serie de... Y a veces vemos que chocan las cosas, y no es con mala intención, pero chocan pues porque no hay conocimiento ni aquí en el ámbito nacional de lo de terceros países, ni en los terceros países lo del ámbito nacional. Entonces estamos ahí un poco en medio, en ese limbo, corriendo de un lado al otro, comunicando, intentando casar, pero es que nos pasa todos los días y estaríamos toda la mañana de hoy, de mañana y de pasado, explicando casos. En el caso, por ejemplo, cuando salió la disposición para creíamos que era una posible solución, para que a los extranjeros que están en barcos de bandera nacional poder darles esa cobertura de seguridad social, por ejemplo, aquello, y ellos lo saben porque, bueno, Juanma estuvo también desde el principio, aún a día de hoy estamos chocando con temas como, bueno, pues es que tengo incluso que leerlo para decirlo, y estamos a día de hoy sufriendo estos temas, y no fue por una mala intención. Para el alta en la seguridad social es necesario el NIE. Para tener el NIE hay que hacer la solicitud de extranjería. Para solicitar extranjería hace falta enrolar en capitanía al tripulante. Para enrolar en capitanía al tripulante hace falta la titulación, en este caso española. Y cuando vas a solicitar esa titulación, resulta que sin el NIE no puedes matricular al alumno. Entonces, esto lo vivimos diariamente. Es un ejemplo solo de muchos. Entiendo que ya estamos ahora mismo a final de carrera en estos aspectos y ya hay una comunicación recíproca, por eso antes lo decía, y hay que hacerlo saber a la Administración para ir tapando esos agujeros. Yo por eso preguntaba esta mañana qué margen de maniobra tiene la Administración cuando se encuentre con todas estas casuísticas, que van a ser muchas, seguro, para que no se pare un barco, para que se pueda emitir ese certificado, para que mientras no se solventan todas estas cuestiones que casi nunca están en manos de los operadores. Gracias a Dios, cuando es algo que está en manos de los operadores privados, se intenta solucionar rápido por la vía privada, pero las cuestiones que son más de la Administración o incluso de los terceros países en los que operamos, ahí necesitamos la ayuda de la Administración, claro. Si quieren hacer alguna pregunta, yo tengo aquí un largo listado, pero prefiero que si quieren alguno de ustedes hacer pregunta a cualquiera de los intervinientes. Hola, muchas gracias. Más que una pregunta, yo voy a hacer una petición, aprovechando como un pequeño asalto, ¿vale? Aprovechando antes la conversación que he tenido con la subdirectora general, con Silvia, yo desde este sitio solicitaría a la subdirectora general que, viendo el talante que hay, OPES Cantábrico pediría una reunión para ver, nosotros tenemos más de 300 barcos, 300 realidades distintas cada día, sobre todo para ver los temas de registro de horas,
descansos, etcétera, etcétera. Porque eso tiene que ser un procedimiento fácil, ágil, para que la gente lo haga. Si no, eso va a ser muy dificultoso. Todos conocemos qué es la pesca, sobre todo en nuestro sector, el que conozco yo en nuestra zona de pesca cantábrica. Son distintos barcos de diferente tipología, diferentes tripulaciones, diferentes campañas, etcétera, etcétera. A Juanma se lo hemos comunicado, lo hemos dicho innumerables veces, pero sí que nos gustaría tener esa reunión para ver de qué procedimientos utilizaríamos para agilizar todos esos temas, que sean fáciles y en un grupo de trabajo yo creo que lo podríamos definir y trabajar, incluso lo que ha dicho antes Miren, ¿no? El tema de los salarios, etcétera, etcétera, porque tenemos muchas dudas y muchas preguntas que hacer. Entonces, bueno, esperaríamos a la respuesta de Silvia para tener esa reunión. Muchas gracias. En la parte que le bueno, la verdad es que este tema es de trabajo, es de la inspección de trabajo totalmente, es de Alba. Yo creo que ya no hay nadie de trabajo. Creo que no. Pero bueno, sí que es cierto que sí que hemos dicho que estamos dispuestos a reunirnos las veces que haga falta para despejar todas las dudas. De todas formas, en otras reuniones donde también estuvo Rocío, tú estuviste en esa reunión, la Inspección de Trabajo se ha mostrado dispuesta a reunirse las veces que sea para intentar facilitar, diferenciando lo que es flota de altura y bajura, o sea, diferenciándolos totalmente, y la problemática que pueden tener en el tema precisamente del registro de las horas de trabajo, pues hacer un análisis para adaptarlo de tal forma que, cumpliendo lo que hay que cumplir, pues se adapte a las condiciones de cada uno de las flotas. Es cuestión de ponernos de acuerdo, claro que sí. Lo que pasa es que sí que sería interesante, si la reunión podría ser, si quieres, se lo podemos trasladar a Alba, se lo trasladamos a Alba Trujillo, que el interés que tiene OPES Cantábrico en poder mantener un encuentro, pero también es cuestión de hacer, pues bueno, utilizar las organizaciones que hay en el sector para hacer una reunión donde tengamos más puntos que tratar, que no solo sean, si solo es de trabajo, no tiene mucho, bueno, nosotros les acompañamos siempre, la verdad es que siempre les acompañamos a todos, pero tendríamos que ver también eso, que dónde hay mayor número de dudas, si en temas de trabajo o en todos. Entonces lo organizamos, claro que sí. Cogemos el testigo y lo comentamos. Aurelio, gracias. Juan Manuel Trujillo. Sí, quería responder a ese tema. Y bueno, comentaros, por ejemplo, ha intervenido esta mañana aquí la OIT. Bueno, la OIT somos todos, ¿eh? No por personas, sino por organizaciones. Es la única institución de Naciones Unidas que tiene un funcionamiento tripartito, donde están representados los Estados miembros, los empleadores y los empleados. Y este convenio viene de un acuerdo consensuado entre las tres partes. Siempre la sociedad civil, empleadores y empleados, hemos estado por delante de los legisladores. Dicho esto, lo que comentaba Rocío, fiel ejemplo de ello es la transposición a directiva comunitaria del convenio 188. Nació en el ámbito del Comité de Diálogo Social de la Pesca. Ya lo ha dicho ella también, con una gran reticencia del Parlamento Europeo, que pensaba cómo los interlocutores sociales van a ser capaces de legislar. Porque el Tratado de la Unión, artículo 155, Tratado Fundacional, establece que los acuerdos de diálogo social pueden ser elevados a directiva comunitaria siempre y cuando cumpla y no se contravengan los intereses de los Estados miembros, etc., etc. Prueba de ello, tuvimos que ir hasta el Defensor del Pueblo Europeo, que no lo digo en inglés porque tiene un nombre casi ofensivo. Innombrable. Y a partir de ahí, pues estamos en el día de hoy con un Real Decreto que tenemos que desarrollar. Y los problemas
Aurelio, no nos lo tiene que dar la Administración, tenemos que hacer nosotros lo que también le solucionemos, que lo he escuchado de algún ponente, esta labor a los administradores. Tenemos que retomar en la Comisión de Asuntos Sociales el diálogo social en la pesca y hablar de lo que falta por desarrollar, junto, claro, no solamente con pesca, sino como hemos trabajado hasta ahora con todas las unidades administrativas que le afectan nuestro problema. Y no solamente los que han estado aquí, sino también tenemos problemas en educación, en reconocimiento de títulos, tenemos también que llamar a CEPE, porque es importante lo del tema del empleo, y desarrollar y todo eso, porque todavía nos quedan temas que tenemos que llevar y desarrollar, como es los planes de igualdad. No puede quedar el sector pesquero fuera. Y tenemos que tener un acuerdo marco sectorial donde se incluya este asunto. El plan de igualdad, hablaremos de lo que es el concepto de salario, que vosotros, por lo que habéis explicado y he escuchado en Miriam, ya lo tenéis claro. Si estamos hablando de hacer lo que hacéis ahora, oiga usted, ¿cuál es el fundamento de la retribución en la pesca? El salario aparte. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo he explicado ya. Garantizamos una cantidad mensual y cuando termine la marea, finalizamos y hacemos el ajuste. Y administrativamente habrá formas de pagar lo que se tenga que pagar, demasía y demás. Pues por ese mecanismo por ese camino tenemos que transitar y adoptar esos mecanismos que no son nuevos, que los venimos haciendo hoy en día. Y ponernos de acuerdo en ese tema, que no es difícil. Y en cuanto al control horario, también es responsabilidad de los interlocutores sociales. Y ahí, empleadores y empleados, que tienen nombre en España y en Europa. En España se pesca y los sindicatos. Y en Europa es Europech y la ETF, ¿no? Y con eso ya le daremos a la Administración las herramientas suficientes y nosotros mismos, pues como ha sido fruto de un acuerdo nuestro, tendremos muchos menos problemas que si un tercero lo hace por nosotros sin hablar, que es lo que siempre viene pasando, sobre todo con la Comisión Europea, con la DG Mare, ¿no? Que sigue el protocolo oye, lanzo una consulta a oídos sordos y después no recojo la sensibilidad y regulo, legislo, ¿no? Bueno, yo creo que también nos está dando tareas, Juanma, porque ha aprovechado para decir que a ver si movilizamos un poco la actividad de lo que es la Comisión de Asuntos Sociales del Comité Consultivo del Sector Pesquero, que efectivamente nuestra idea era empezar con el primer tema, relevo generacional, pero has ido sumando temas que efectivamente yo creo que un buen sitio donde podemos sentarnos a debatir es la Comisión de Asuntos Sociales del Comité Consultivo del Sector Pesquero. En esa comisión forman parte el sector, los agentes sociales y los departamentos de la Administración Pública que tienen que decir algo en el tema que vamos a llevar. Y las comunidades autónomas, esa comisión está como muy abierta en función del tema que se lleve, los participantes de la propia comisión para que sea una comisión no excesivamente grande, porque si no es difícil el gestionarla, pero sí que no falte nadie de los que tiene que decir algo en esos temas. Entonces, ya estaba puesto en la agenda de mi directora y de la secretaria. La comisión en cualquier momento la convocamos. Antes del verano tenemos seguro. O lo intentaremos por lo menos, Aurora. No sé si hay alguna otra pregunta por parte... Sí. Hola, soy Manuel Bermúdez de Puerto Celeiro otra vez y uniendo lo que decía Juanma Trujillo con darle una importancia igual o superior a los temas sociales frente a los medioambientales, y uniendo también que esto para el sector pues va a suponer una carga de trabajo adicional, ¿no? con una cantidad de documental que tenemos que gestionar. Le iba a preguntar a Rocío, más que preguntar, que explicara un poco la idea que habíamos hablado en algunas reuniones anteriores de este certificado que vamos a tener, oficial, de la Administración española, de utilizarlo y darle la vuelta, ¿no? Utilizarlo como un certificado
que nos ayude a vender en España, a diferenciarnos. Habíamos hablado de grandes superficies, etcétera, etcétera. Una de las cosas que tenía pendiente yo decir un poquito más adelante, pero bueno, supongo Pero que se no han tenemos... adelantado, perfecto. Pero me puedo adelantar, ¿no? Te he introducido. Ya está. No, y sobre todo para poder poner en valor pues precisamente el desarrollo de este convenio 188 y lo que el sector puede aprovechar, ¿no?, para vender, primero, de cara a la imagen, por supuesto, del sector pesquero, a la imagen de la flota en concreto, que garantiza así pues, unas mínimas condiciones. Es que falla. Ah, vale, perdón. Pues decía, para poner en valor la flota española, que con este convenio pues garantiza las condiciones laborales a bordo, desde luego, dignas, y también para poner en valor al sector primario como tal, ¿no? Porque ahora con este convenio vamos a un enfoque que va mucho más allá de la propia sostenibilidad. Es un sector que sabemos que fija población en las regiones costeras, que crea riqueza, que crea empleo, y ahora lo que toca es también reconocerle sobre todo su papel también el papel que juega fundamental en la soberanía alimentaria, de proporcionar ese alimento a la población. Entonces, el convenio 188 yo creo que es una buena oportunidad para ello. Y uniéndolo con lo que decías tú, Manu, también vemos, sabéis perfectamente que la gran distribución muchas veces exige al sector determinados certificados, vamos a llamarles de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, pues las empresas muchas veces se tienen que adaptar a ello, lógicamente, si quieren vender en determinados mercados. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora es el momento de dialogar con la gran distribución, dar a conocer públicamente este convenio, ¿vale? Porque, oye, hay que ponerlo en valor y desde el punto de vista comercial no podemos desaprovechar esta oportunidad. Entonces, desde aquí también hago un llamamiento a que hagamos entre todos la máxima difusión del convenio, ¿vale?, para que también a nivel comercial pues, se pueda hacer valor. Juana, ¿cree que este convenio efectivamente puede suponer o dar oportunidades o un carácter diferenciador a la actividad pesquera en un momento tan complejo? Yo no quiero dar el punto pesimista después de lo que acaba de decir Rocío, pero no creo que vaya a ser el milagro. Muy hilado con esto, y lo cuento porque es real, la flota de palangre de superficie está bajo un proyecto de mejora pesquera, un FIP, se llama FIP Blues, que sigue el estándar de MSC, miro para allí porque está Alberto, que hace poco implementó la parte social, hace poco, pero antes de que se implementase el convenio 188. Entonces, para nosotros no es nuevo el hecho de todo lo que las exigencias del convenio y más, porque incluso fuimos más allá, mediante una certificadora privada, fueron a las embarcaciones en terceros países, entrevistaron a las tripulaciones. Tenemos barcos que tienen hasta 6 nacionalidades diferentes a bordo y el mecanismo de quejas, los formularios, en aquel momento no había uno, hicimos uno, está en esos 6 idiomas, es decir, sí que fuimos muy allá y lo hicimos en parte para diferenciarnos. No tanto en España, donde no sabemos a lo mejor vendernos muy bien, es una asignatura que tiene pendiente el sector, pero sí en mercados de otros países, Estados Unidos, etcétera, para diferenciarnos precisamente de esas otras flotas, y lo hicimos de forma voluntaria y fuimos bastante allá. Y ahora viendo el 188 es algo que no es nuevo para nosotros. Entonces, sí se consigue algo en ciertos sitios, pero tampoco creo yo que sea el mercado, porque yo creo que las personas en el fondo siguen viendo como el criterio principal el precio, y más con la que está cayendo en los últimos años. Entonces ayuda, pero tampoco nos va a solucionar tanto la papeleta, creo yo. Suma.
Dime, Sí, Juanma. acentuar las palabras que decía Juana en cuanto a que esto, por sí solo, el convenio 188 no va a arreglar todos los problemas, incluso los que son de competencia desleal o otros. Pero sí estamos trabajando los interlocutores sociales a nivel de la Unión Europea de también adoptar por acuerdo otras herramientas e impulsarlas a través del Parlamento. Y hablamos de la diligencia debida, la directiva de diligencia debida y la directiva de prohibición de ingreso en el mercado de la Unión Europea de productos que vengan de trata de blancas, trabajo infantil, trabajo de esclavos, trabajo que no sea decente. Y para eso también tenemos lo mismo, no hay que dejar las cosas en manos de los legisladores, sino a través de los consejos consultivos, a través de nuestros lobbies en Europa, en el Parlamento y demás, impulsar ese tipo de directivas que sirvan como complemento para evitar que lo que nos exigen a nosotros la legislación europea para poder tener una producción sostenible, también se le exija a los terceros, ¿no? Y para ello es fundamental seguir trabajando en la diligencia debida y en esa directiva de prohibición de trabajo que provenga de trabajo no decente, ¿no? Yo a raíz de lo que está comentando Juanma, sí considero importante señalar que para evitar esta competencia... el micrófono, disculpa. Perdón. Que al hilo de lo que decías tú, Juanma, que creo importante señalar que para evitar esta competencia desleal que siempre hablamos, ¿no? que bueno, pues con flotas de terceros países, ¿vale? Principalmente asiáticas, aquí nos encontramos con un problema todavía añadido y es dentro de la propia Unión Europea. ¿Por qué? Porque luego se activan otras políticas de tipo comercial, ¿vale? Que al final lo que favorece precisamente es la entrada de productos de esos terceros países, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos un serio hándicap y bueno, que desde luego no dejaremos de decirlo en donde sea, ¿vale? Pero que complica mucho la situación. Quisiera saber alguna otra pregunta por parte... Quizá por ir terminando ya, por no prolongarnos mucho más, hablabais antes de sostenibilidad medioambiental, económica, social. ¿Este convenio en qué medida puede impulsar o consolidar esta triple sostenibilidad de la que tanto se habla, pero que luego a los sectores productores tanto les cuesta alcanzar porque se acaba primando una parte en detrimento de otras? Pues creo que estableciendo el principio, como establece este convenio, el principio de no discriminación positiva del incumplidor, hemos avanzado, hemos ganado bastante terreno en la equiparación de condiciones para acceder a lo importante, a lo mollar, que son los mercados. Y la única herramienta que puede hacer mejorar la actitud de los incumplidores es tener bloqueados los accesos. Ya hay ejemplos, como Estados Unidos con el tema del marisco, ha adoptado legislaciones que penalizan a estos proveedores de su mercado, Japón igual, y ese es el camino que la Unión Europea, en sincronía con los mercados más importantes, debe seguir, ¿no? Y creo que también darle el mismo valor a la sostenibilidad socioeconómica que a la medioambiental, estableciéndolo en el mismo nivel de protección legislativa y obligacional. Hasta ahora, como planteaba Rocío, y solamente hay que ceñirse a la realidad del momento, hay productores de terceros países que no se les aplican las mismas exigencias para entrar el producto en el mercado europeo que se le exige a sus propios productores. Y digo el problema que ponía Clara anteriormente, ¿no? Que cooperamos bastante en Europa y en el mundo con ellos, ¿no? Y es, por ejemplo, la impunidad que tienen los chinos. Yo he escuchado en foros internacionales
a un representante gubernamental chino cuando el sector e incluso algún representante de algún Estado miembro de su administración le recriminaba sobre el level playing field, ¿no? El juego limpio, la igualdad de condiciones. Y él le decía que ellos cumplían y que si eso es así, ¿por qué no le ponían en los puntos de inspección fronteriza de la Unión Europea problemas a sus importaciones? Y no se sonrojaba. Y es cierto, entran esos productos sin ningún problema. Y sabemos, porque lo hemos documentado, muchas organizaciones, en mi caso ITF, mi organización troncal, que tiene representante global junto con EJF, que no solamente ellos, sino otras potencias asiáticas también. Oye, y ellos pescan atún, lo manufacturan y lo meten en nuestro mercado otro producto, no solamente los lomos de atún. Y es así, con total impunidad. Y eso perjudica a todos, ¿no? A los transformadores europeos, a los conserveros y no digo nada de a nosotros, la pesca extractiva. A partir de ahí, pues tenemos que intentar que nuestras administraciones adopten acuerdos y sigan presionando a estos países. Y vía de ello, voy a poner un ejemplo. Se ha logrado que un país asiático, Tailandia, firme el convenio 188. Ahora estamos a años luz de que lo haga en la misma responsabilidad y cumplimiento que lo hacen nuestras administraciones en la Unión Europea. Silvia. Bueno, cuando hablamos de... Llega luego la complejidad de las negociaciones internacionales Efectivamente, y de la Organización Mundial del Comercio, no podemos, y de las distintas claro, estamos intereses. hablando de políticas globales, no estamos hablando de políticas sectoriales. Y entonces, cuando no podemos mezclar una política sectorial con una... pero eso no quita también lo que dijo Rocío. Estoy de acuerdo en que hay que seguir insistiendo, pero la complejidad que adquiere es muy grande. Vale, eso no quita para que sigamos insistiendo en seguir trabajando en esa línea. Y yo creo que yo, por naturaleza, soy una persona como muy positiva. Entonces sí que pienso que el que España lidere la implementación del C-188 en todos los países de la Unión Europea y en general en países que podemos considerar que los avances sociales son importantes. Yo creo que además lo que hemos asumido es la responsabilidad de que la Unión Europea como institución global, donde estamos todos dentro, mire más allá de lo que es la sostenibilidad medioambiental. Tenemos una política pesquera común que pues en los primeros análisis que se está haciendo se queda constancia de que se ha trabajado mucho en la sostenibilidad medioambiental, pero lo que es la social y la económica, pues no se ha desarrollado por parte de toda la regulación y todas las políticas que se hacen a nivel de la Unión Europea. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y es el que estamos persiguiendo y estamos siempre detrás, en la importancia de la parte social y económica, porque si bien los buques que están faenando en aguas de terceros países o fuera de lo que es el territorio, tenemos una flota pesquera artesanal que, como todo el sector primario, al final nos va a pasar que van a ser los grandes abandonos. Nos vamos a encontrar las costas y nuestros puertos sin buques pesqueros. Y la importancia que tiene el sector pesquero continuamente, y lo vamos remarcando, el sector pesquero es importantísimo como garante de nuestra vida, como garante alimentario. No podemos estar dependiendo de aportaciones de otros países para ello. Ya hemos tenido escuelas, no podemos olvidar la historia y tenemos que seguir luchando por ello. Por eso yo creo que vamos bien, que tenemos que darle valor. Estoy de acuerdo con lo que dicen del Rocío. Tenemos que darle un valor añadido a
a esos certificados, a ese esfuerzo que va a hacer el sector para tener esos certificados y que sumamos. Vamos a sumar que el ciudadano sepa que además nuestra flota trabaja bien y trabaja socialmente respetando a todas las tripulaciones. Rocío, volviendo a esta idea de poner en valor, hay experiencias de certificados, o Pagak lo tiene con la pesca sostenible en el atún. Al final, ¿todo esto se puede traducir o debería tender a traducirse en una rentabilidad económica que permita garantizar el futuro del sector? Sí, el ejemplo que mencionabas, la verdad es que es un ejemplo de éxito. ¿Solo soy yo la que no se me escucha? Sí, el tuyo es que no funciona. Vaya, soy gafe. Que el ejemplo que comentabas de la certificación APR, de Atún Pesca Responsable, también es cierto que fue desarrollada esta certificación por la flota atunera congeladora ya desde 2017, ¿vale? Que es cuando yo creo que fueron los pioneros en este sentido, cuando ya no solo se certificaba o se certifica la actividad pesquera en sí o las buenas prácticas o el control, sino que además por primera vez se tienen en cuenta las condiciones laborales a bordo de los trabajadores que precisamente iban ya alineadas con el convenio 188. ¿Vale? Entonces, este es un caso de éxito y desde luego tenemos que aprovechar ahora el convenio 188 para seguir creando nuevos éxitos, ¿vale? Porque yo creo que al final el consumidor sí lo valora, ¿vale? Yo creo que hoy en día cada vez el consumidor se preocupa más de lo que compra. Siempre decimos que a lo mejor no lo suficiente porque no es mucha la información que recibe en el momento de la compra, pero cada vez más el consumidor se preocupa por qué es lo que estoy comprando, de dónde nos viene, cómo se ha hecho, ¿vale? Entonces yo quiero creer que esto puede ser una oportunidad para mejorar la rentabilidad de las empresas. Quiero creerlo. Juana, ¿cómo ve el futuro del sector? Si esa rentabilidad efectivamente puede llegar. Orpagul, lo estaba comentando antes, ha apostado por determinadas iniciativas, certificados. Quiero decir, el sector se mueve por mejorar, pero ¿hay resultados o son tangibles o quizá los que lo vemos desde tierra no lo percibimos? A lo mejor en el corto o inmediato plazo no se está viendo esa rentabilidad porque hay muchos otros factores alrededor que influyen y es muy difícil medirlo con tanta claridad, pero sí que nos está ayudando, eso es verdad, para contrarrestar la mala fama que tenemos, porque vídeos como el de antes, desde un punto de vista global, internacional, ahí en ese saco entramos todos. Y la flota industrial es mala, y la flota de larga distancia y el esclavismo, y eso impacta muchísimo en el consumidor, de aquí y fuera. Y nos está sirviendo quizá más para demostrar y contrarrestar esa imagen cuando vamos a los mercados, al consumidor, a las administraciones. Cuando vamos un poco ahí fuera, no, nos diferenciamos. En eso sí, estamos viéndolo más en el plazo inmediato. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por terminada la mesa si la autoridad competente lo permite. No, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, a vosotros por participar, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.